he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, atravesaba un proceso de juicio político. Una de las posibilidades con las que contaba Guillermo Lasso era la muerte cruzada. La muerte cruzada consiste en el poder que le brinda la Constitución al presidente para disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 148. Dicha herramienta fue creada y entró en vigencia en 2008, en el periodo presidencial del exmandatario Rafael Correa. De acuerdo con la Constitución, el presidente de Ecuador podrá aplicar la muerte cruzada una vez durante los 3 años de mandato. Esto no significa que solamente Guillermo Lasso se iría, sino también sus legisladores y el gabinete de gobierno. Según la Constitución, el presidente puede invocar a la muerte cruzada cuando, a su juicio, la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competen, con previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Si, de forma reiterada e injustificada, la Asamblea obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, por grave crisis política y conmoción interna. Esta última, que fue acogida por el primer mandatario. Con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Recordó que desde que asumió su mandato en mayo de 2021 hubo 4 ocasiones en las que se intentó deponerlo del gobierno, como por ejemplo las protestas violentas de junio del 2022, protagonizada por colectivos indígenas y en los que la Asamblea Nacional debatió destituirlo por grave crisis política. A ellos se sumaron los pedidos de revocatoria de mandato que impulsaron colectivos políticos y el proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de iniciativas legislativas. Aseguró que el juicio político que impulsaron en su contra se tramitó violentado en el dictamen de la Corte Constitucional y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en el que cambiaron por varias veces la acusación sus interpelantes en referencia a los bloques de UNES y el PSC. Aclaró que con ello solicitó al Consejo Nacional Electoral que convoque de inmediato a las elecciones legislativas y presidenciales para lo que resta del periodo de gestión, que concluye en mayo del 2025. Al invocar la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas en los próximos 7 días, que deberán ser ejecutadas en un plazo de 90 días. En los meses que corran antes de los comicios, el presidente se queda y puede gobernar mediante decretos y leyes. Y si lo desea, Lasso podría postularse para la reelección. El artículo 88 expone que si el Consejo Nacional Electoral no cumple con la convocatoria a elecciones en el tiempo previsto, la Corte Constitucional le requerirá para que lo observe. En caso de que los suplentes tampoco cumplan con el mandato de la Corte Constitucional, los jueces designarán vocales interinos y notificarán al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que proceda con la realización del concurso público de méritos para nombrar a los nuevos integrantes en un plazo de 30 días. Esos vocales serán nombrados por el tiempo que la Constitución establece, es decir, 6 años.
Concluido el proceso electoral, el cuarto inciso del artículo 91 del Código de la Democracia manda que, en el caso de elecciones anticipadas, la posesión de los respectivos cargos de presidente de la República y asambleístas no podrá ser posterior a 15 días contados desde la fecha de proclamación de resultados. La muerte cruzada o el artículo 148, desde que el procedimiento se introdujo en la Constitución de 2008, nunca se había aplicado. Para Última Hora Ecuador, Paula Kun.